Bueno, estáis viendo mi pantalla entonces, ¿eh? Sí, Muy bien. se ve. Perfecto. Bueno, pasando a la presentación que ya han comentado mis compañeros, gracias por la presentación A ti, y David. gracias a los asistentes también por, bueno, dedicar un poco de su tiempo para bueno, intentar conocer nuevos métodos de diseño en 3D. Hoy, bueno, básicamente lo que lo vamos a enfocar es, pues, otra vez recordar un poco con algo más de información ampliada la importancia del diseño aplicado a la aditiva, ¿vale? Cómo tenemos que nosotros eh, tener en la cabeza estas pocas limitaciones que nos ofrece la aditiva a la hora de diseñar, ¿vale? Hablaremos también de la ingeniería inversa, del reconocimiento de superficies. Hablaremos también, pues bueno, cómo podemos editar esas mallas de una pieza escaneada. Y después, pues bueno, hablaremos un poco del diseño generativo. ¿Qué reducciones de material podemos darle a la pieza, ¿vale? Para que nos cueste menos en material y que ofrezca la misma resistencia que hubiese sido un bloque macizo. Vale, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Tener también en cuenta pues, las pocas limitaciones que tiene la aditiva a la hora de diseñar una pieza, pues eso nos lleva a hacer otro tipo de piezas que no hubiésemos podido hacer con mecanizado, inyección, soplado, cualquier otro tipo de tecnología. Bueno, simplemente pues en la inyección, por ejemplo, pues tenemos unas limitaciones, identificar la dirección del llenado, espesor de la pared constante, no podemos hacer que una pieza inyectada tenga unas partes de 8 milímetros y que otras partes sean de 2, entonces tiene que tener una pared constante. Bueno, en el caso de la aditiva eso no es un inconveniente, ¿vale? Podemos hacerle también geometrías más complejas, cosa que la inyección, por ejemplo, pues se tiene que tener muy en cuenta a la hora de desmoldear la pieza de los moldes de inyección. Nosotros la aditiva, pues bueno, simplemente ya veremos con qué impresoras sí que son muy productivas, pero pues la inyección llega a un nivel de producción mayor. Pero bueno, esa sería la única cosa que la impresión 3D no podría llegar o está a punto de llegar, ¿no? Después, en otro tema de geometrías y tal, pues la fabricación aditiva sí que le supera cualquier tecnología. Bueno, sabiendo un poco las limitaciones que tiene la aditiva, pues una de las limitaciones sería el tamaño de cuba, cuántas piezas podemos imprimir en una misma cuba. Pues bueno, sabiendo eso, pues nosotros podemos adaptar el diseño, como en el caso de la izquierda, son unos cubos que encajan unos dentro de otros, cosa que si hubiesen sido las paredes completamente verticales en grados de 90 grados, en ángulos de 90 grados, pues bueno, podrían caber dos cubas, ¿no? Dos cubetas. En este caso podemos ir apilando. Después, pues bueno, a la derecha tenemos los patrones en mosaico que, bueno, podemos ir poniendo las piezas dentro de esta cuba, este área de impresión, pues ir amortizando este espacio que nos queda, ¿no? La optimización topológica. Bueno, aquí he querido mostrar una imagen bastante representativa. Tenemos a la izquierda una pieza que podría ser por procesos tradicionales de soldado y demás. Bueno, y a la derecha tenemos una pieza con la optimización topológica, ¿vale? Ya tenemos esos rebajes, esa reducción de material para que, pues bueno, use la mínima posible. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Empezamos con lo que sería una pieza que sí que sería posible mecanizar. Luego, pues bueno, haciendo un cálculo podríamos aligerar de material y bueno, ya podríamos ver cómo, pues, aligerando al máximo, teniendo en cuenta las propiedades del material, pues podríamos llegar hasta una geometría parecida a esta, ¿vale? Nosotros tenemos una pieza, esta de aquí, ¿vale? Esta está preparada para ser mecanizada. Nosotros, por mediación de algoritmos, con los softwares, por mediación de algoritmos, lo que hace es calcular qué partes de la pieza no está ofreciendo ninguna resistencia y qué partes sí, ¿vale? En este caso, las partes en azul veremos que no está ofreciendo ninguna resistencia, entonces, pues, bueno, nos tendríamos que quedar con las partes que más resistencia ofrecen, con las partes rojas, ¿vale? Entonces, pues bueno, el diseño final pues, podría ser este modelo, con esta geometría. Este tipo de geometrías serían imposibles de mecanizar ni de inyectar. Entonces, pues bueno, ahí tenemos unas ventajas que nos ofrece la aditiva. Estos serían otros ejemplos también.
¿vale? Cómo podemos pasar de este tipo de pieza, que es lo más normal, lo más común ver, y ver cómo podemos hacer esa reducción de material siempre conservando las mismas propiedades mecánicas, ¿vale? Esto también sería otros dos ejemplos más, ¿vale? Otro ejemplo también. Y bueno, pues algo muy futurista, que ya lo empezamos a ver, pues ya son chasis de motos y brazos de suspensión para coches. Bueno, expuse esta misma presentación la semana pasada y quería volverla a poner porque es muy identificativa, ¿vale? HP sale en el 2016 con su primera impresora. Tienen que hacer un soporte para un sensor. Entonces, bueno, vemos aquí a la izquierda en aluminio mecanizado, simplemente pues hacen ese tipo de soporte. Pesa 355 gramos. Bueno, se les ocurre de imprimir la pieza tal cual iba a ser en mecanizado e imprimirla en 3D, con lo que, pues bueno, ya bajamos a 80 gramos, gracias a ser por plástico, por aditiva. Pensamos también que esta pieza no tiene que ofrecer mucha resistencia porque es un sensor que pesará pues, aproximadamente como un pendrive, muy poco. Si después esta pieza, que pesa 80 gramos, somos capaces de aligerarla, ya nos vamos a 55 gramos, ¿vale? Y si por mediación de algoritmos podemos hacer la ingeniería inversa, podemos llegar a hacer una geometría como la que veis a la derecha del todo, ¿vale? Es una geometría pues, muy orgánica, muy difícil, imposible de diseñar por un ingeniero y, bueno, pues vemos cómo la reducción de peso es muy notable. Desde los 80 gramos que había sido impreso en 3D a los 23 con esta optimización, ¿vale? Por no decir de la pieza en aluminio. Bueno, estas son algunas de las piezas que lleva la impresora serie 500 de HP. Y ahora os explicaré esto porque, bueno, los cabezales se refrigeran mediante un conducto que lleva también un ventilador, entonces se tienen que refrigerar. Este conducto pues, está hecho de varias piezas. Bueno, aquí vemos un poco el recorrido que hace el flujo de aire hasta llegar a los cabezales para enfriarlos, ¿vale? Nosotros, este conducto está formado por varias partes, se hacen en inyección, se ensamblan luego y a la parte de abajo es lo que va el ventilador. Bueno, desde HP decidieron juntar estas partes, ensamblarlas desde el programa CAD, juntarlo y lanzarlo a imprimir tal cual, ¿vale? Entonces ya nos evitamos el ensamblaje que llevaba después de ser fabricadas las 6 piezas y de ser 6 partes pasamos a una y de tener un coste de $29 pues a casi $20. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya estamos ahí haciendo un 34,3% de reducción de coste. Bueno, HP y Siemens han trabajado para optimizar el control de flujo en la entrada de aire por mediación de algoritmos. Han sacado pues esta geometría, ¿vale? Esta geometría que, calculando el flujo de aire, pues nos ha dado esta pieza, ¿vale? Esta pieza, pues lo que he comentado en las otras piezas, ¿no? Esto sería imposible de diseñar, de calcularlo matemáticamente una persona. Tenemos que ir a estos algoritmos que tienen estos softwares, ¿vale? Esta sería la pieza final, ¿vale? No es un prototipo, es una pieza funcional. Esta misma pieza llevan las impresoras, en este caso la 5200. Y bueno, pues aquí tenemos una pequeña representación, ¿vale? Este sería el moldeo por inyección. Si lo imprimiésemos tal cual ensamblado desde el CAD, sería una pieza en producción de coste de 34%. Y si hiciésemos esta pieza por mediación de cálculo de flujo de aire, pues ya tendríamos incluso un incremento de flujo de un 22,3%, ¿vale? O sea, ya no estamos hablando de coste, sino que encima mejoramos el flujo. Bueno, voy a pasar a comentar del Solid. Bueno, nosotros, si tenemos esta pieza diseñada por ordenador, lo tenemos muy fácil porque enseguida nos deja
manipular, ¿vale? Podríamos hacer más grande o más pequeño el orificio y simplemente pues poniéndole la cota seríamos capaces de ir aumentando, modificando este archivo, ¿vale? Cosa que en un STL no nos deja hacer nada, ¿vale? Simplemente lo pinchamos y se selecciona todo el archivo, ¿vale? Algo que tampoco he comentado, al final de la presentación vamos a hacer unos cálculos por mediación de la optimización topológica o el diseño generativo y mientras hacemos estos cálculos pues podremos también resolver algunas dudas que pudieseis tener durante la presentación, ¿vale? Bueno, lo que comentaba, esto ahora tenemos que tratarlo, ¿vale? Tenemos que identificar cada cara. El software ahora mismo no sabe identificar las caras, reconoce un solo sólido. Entonces tendríamos que venir a las pestañas de arriba a la ingeniería inversa. Se nos abren aquí unas herramientas que, bueno, algunas son conocidas en el tema de superficie, son las mismas que tenemos aquí más ampliadas, pero aquí tenemos pues las más utilizadas, ¿vale? Nosotros tendríamos que reconocer cada cara, podríamos poner en automático y nos reconocería diferentes caras, pero en esta ocasión lo vamos a hacer manual. Como veis, se nos queda así como un pincel, ¿vale? En el cursor y vamos a tener que ir coloreando cada cara, ¿vale? Voy a ir un poco rápido en este aspecto porque me interesa que lo veáis todo. Y bueno, pues vamos a empezar desde arriba, vamos a reconocer esta cara, pinchamos con el botón izquierdo del ratón, lo seleccionamos, le damos a OK. Bueno, para hacer estos cálculos sí que tiene que pensar un poco más el ordenador. Yo estoy en un portátil HP Omen de 16 gigas de memoria RAM. Cuanto más se tenga, pues mejor, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar el color del lápiz para ir reconociendo todas las caras. Con el botón de la rueda del ratón voy a ir orientando la pieza, ¿vale? Si por lo que sea pinchamos una cara que no queremos seleccionar, apretamos control y el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Bueno, seguimos. Vale, tenemos otra cara reconocida. Ahora tenemos que ir diciéndole al software todas las caras, ¿vale? Como es un STL, no lo sabe reconocer, o la parte automática sí que te lo reconoce, ¿vale? Nosotros en este caso lo vamos a hacer manual. ¿Vale? Quizás esta sea la parte más lenta de la presentación de hoy, ¿vale? El identificar las caras, pero bueno, veréis que no es tan difícil hacerlo y le pongo colores diferentes porque son superficies que se están tocando entre ellas, ¿vale? En este caso, como tenemos superficies que son distintas, que no se están tocando en ningún punto, pues podemos usar los mismos colores para diferentes superficies. En este caso, pues bueno, como son los mismos orificios, voy a utilizar el mismo color. Vale.
Vale. Voy a reconocer el cilindro exterior. Reconoceremos la parte de abajo y ya nos quedarán los orificios. Bueno, como os he comentado, esta sería un poco pues, la parte más pesada de la presentación, ¿vale? Ahora, una vez reconocidas las caras, vamos a tener que ir aplicando superficies por cada cara. Los que no hayáis tocado esto todavía, pues os sonará un poco a chino todavía, pero ahora lo vais a entender. Vale. No se nos queda ninguna cara. Perfecto. Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Manualmente hemos identificado todas las caras, nos vendríamos a ajustar. Bueno, una vez ajustado en ajustar, nos dice aquí pues, una serie de parámetros, o plano, cilindro, esfera, baseline o cono. Bueno, vamos a utilizar el tema de planos. Le vamos a dar una tolerancia de 10 milímetros. Bueno, eso está predefinido. Si la pieza fuese muy grande, pues sería conveniente cambiar este número. ¿Vale? ¿Veis cómo se nos ha aplicado aquí una superficie? Entonces ya he identificado esa. Vamos a identificar esta de aquí también en plano. Vamos a identificar esta de aquí en plano. Vamos a identificar esta de abajo en plano. Y como me molesta para ver el plano este, elimino esa cara que acabo de crear y le digo que quiero esta, pero no quiero tres a la misma altura, sino que lo selecciono. ¿Veis cómo se me queda así un color verde? Aprieto control, vuelvo a seleccionar esta de aquí y aprieto control y vuelvo a seleccionar esta tercera. ¿Vale? Ya le damos a OK y se nos ha aplicado una superficie que, bueno, aquí vemos una esquina que sobresale. ¿Vale? Ahí vemos otra. Bueno. Extraemos la que habíamos escondido y ya solamente nos quedarían las circunferencias. Vamos a decirle que queremos que sea cilindro, esta de aquí, OK, esta de aquí, igualmente, ¿vale? Hemos dicho 10 milímetros, nos salen aquí 10 milímetros. Hemos seleccionado esta, OK, hemos seleccionado esta, OK. Y como no nos deja ver tampoco ahora las que se han quedado en la parte interna, bueno, no nos cuesta nada ocultar las superficies que ya hemos creado y decirle cilindro, cilindro, y nos vamos a estas de aquí que se nos habían quedado. Ajustar cilindro. Bueno. Ajustar. Intenta modificar el valor de tolerancia para que use su superficie. Esta es la que me está dando problemas. La verdad es que, plano, ¿no? Cilindro. Me está dando algo de problemas.
Bueno, no quiero pararme ahora en este punto, simplemente voy a extraer las superficies. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir recortando estas superficies que nos han sobrado, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a trabajar con la herramienta de recortar y le vamos a decir que esta figura de aquí la seleccionamos con el botón izquierdo, botón derecho y seleccionamos la que nos va a hacer de corte, botón derecho del ratón otra vez. Y ya se nos queda con esta forma azul más claro, seleccionamos y ya nos ha eliminado esta cara, ¿vale? Botón derecho del ratón. Ahora queremos recortar esta superficie, seleccionamos botón derecho, superficie de corte y este sobrante. Perfecto, vale. Ya tendríamos ahí otro. Ahora tendríamos que hacerlo, este mismo trabajo con todas las superficies, ¿vale? Tendríamos esta pieza de aquí. Queremos recortar el cilindro este grande y la superficie de corte va a ser esta. Recortar. Recortamos esta. Seleccionamos. Botón derecho con el ratón. Seleccionamos la superficie. Botón derecho. Seleccionamos la superficie que queremos que nos haga de corte. Volvemos a seleccionar el cilindro. Seleccionamos el plano que queremos que nos haga de corte. Botón derecho. Recortamos. Botón derecho otra vez. Seleccionamos el cilindro. Vamos a seleccionar estos tres. Botón derecho. Seleccionamos la cara de corte. Botón derecho y eliminamos. Seleccionamos esta cara. Botón derecho. Vale. Vamos a trabajar con la herramienta de dividir. Seleccionamos esta cara. Y bueno, sería ir recortando todas las superficies que nos van sobrando de la pieza, ¿vale? Bueno, tendríamos que hacer también el interior. Como lleva un rato y queremos dar varias cosas, tenemos la pieza ya hecha, ¿vale? Bueno, esta sería la misma pieza, con otros colores, no coinciden, pero esta sería cómo queda después de haber recortado todas las superficies, ¿vale? Entonces, bueno, si os acordáis, aquí lo interpretaba todo como un sólido, no me dejaba seleccionar el orificio interno o lo que sería el eje. Y en este caso ya sí que nos deja poder modificar el orificio, ¿vale? El orificio, en este caso, o cualquier otra forma que tenga el sólido. Vale, lo dejaremos en 23, pero bueno, podemos seleccionar este plano, volverlo a subir. Como veis, se seleccionan los tres orificios porque están relacionados, pero podemos
de seleccionarlo y poder manipular uno únicamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final lo que consistiría es pasar de un STL a traducírselo en todas superficies. Una vez lo tenemos en superficies, nos iríamos a unir y lo uniríamos todo, ¿vale? En este caso ya está unido. Y una vez unido es cuando nos deja manipular las cotas. Bueno, si por ejemplo nosotros, pasando ya a la optimización topológica, si quisiésemos nosotros hacerle una rebaja, una reducción de material a la pieza, nosotros tendríamos que seleccionarle cuáles de las partes de la pieza queremos que se mantenga la forma, ¿vale? Porque no, eso no puede variar, pero como veis, pues aquí hay un trozo bastante grande de la pieza que se podría hacer algún tipo de reducción, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos la pieza, nos vendríamos a diseño generativo y simplemente tendríamos que decirle la fuerza. Vamos a suponer que esto soporta un peso. Como he comentado, lo soporta, esta dirección no sería la adecuada, ¿vale? La pondríamos en contra. Y después aquí vemos también un parámetro de desplazamiento. El parámetro de desplazamiento, en este caso son 9 milímetros, nos va a conservar lo que sería la misma geometría, estos 9 milímetros, ¿vale? Nos lo va a respetar. Entonces, bueno, le daríamos con el botón derecho del ratón y podríamos decirle también que aquí ejerce una fuerza contraria, cambiándole la dirección, y podríamos establecer pues, estos 9 milímetros igualmente. ¿Vale? Apretamos el botón derecho. Después, en este eje queremos que se conserven, no queremos que se modifique la geometría. Entonces, vamos a decirle que preserve región y preserve esta parte de aquí, esta de aquí, ¿vale? Y ahora tendríamos estas partes preservadas, apretaríamos el botón derecho del ratón y algo que tiene que ser fijo, ¿vale? Los orificios internos. Tanto orificios internos como, bueno, donde iría la cabeza del tornillo, ¿vale? Botón derecho, ya tendríamos referenciado en el tema para crear el estudio ya todas las fuerzas y zonas que queríamos preservar. Le daríamos a generar. Y aquí nos dice también unos parámetros, ¿vale? Cuánto queremos reducir la pieza, la calidad del estudio, ¿vale? Aquí nos hace un poco un tiempo aproximado de cuánto podría tardar. Pues bueno, cuanto más cálculo, más definido van a ser esas aristas que vaya a formar, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo nivel bajo, simplemente para tener una representación. Ahora está haciendo los cálculos. Acabo de explicar un poco pues, el reconocimiento, ¿vale? En esta pieza, el reconocimiento de las diferentes caras. Hemos seleccionado con diferentes colores las diferentes caras y después le hemos dado una superficie, ¿no? En este caso pues, han sido planos o cilíndricos. Ahora, cuando acabe de hacer este cálculo, os quiero enseñar también una pieza que sí que ha sido digitalizada, ¿vale? Hemos trabajado en un STL, pero no es un STL que hemos recogido de un escaneado, sino de una pieza en formato STL. Bueno, veis que aquí se han generado unas formas que, como comentaba antes, pues hubiesen sido
muy difíciles de diseñar, podríamos tener una pequeña estimación, pero esto, mediante algoritmos, pues está calculado a la perfección para que conserve las mismas propiedades mecánicas la pieza, utilizando el mínimo material posible. ¿Vale? Hemos dicho que preserve esta zona, esta de aquí, el eje sobre todo, y después esta zona que había mucho material, pues que nos haga la mayor reducción posible. Bueno, este sería un diseño, ¿vale? Como he comentado, pues imposible de mecanizar, imposible de inyectar por otro tipo de tecnologías. Bueno, os quería comentar también, y vamos a profundizar después de esto en más diseños de optimización topológica. Esta sería una pieza que, bueno, pues agarra un tipo de botellas para la producción, es un STL, como veis, no me reconoce las caras, me reconoce como un solo sólido, no me deja tampoco manipular lo que sería el diámetro del orificio, tampoco me deja incluso eliminar estos orificios por si los queremos trasladar a otros puntos de la pieza. Entonces, bueno, como esto sí que lleva varios minutos mientras hace el cálculo, lo que he hecho ha sido preparármelo antes y, bueno, estamos otra vez en ingeniería inversa, ¿vale? Hemos ido en automático y en automático nos ha reconocido estas caras, ¿vale? Quizás esta rosada sea el contorno, es la que menos me interese, pero sí que me interesa el resto de caras, ¿vale? ¿Veis cómo ya ha salido bastante bien en forma automática? Después simplemente sería ajustar, decirle que queremos en plano, qué plano queremos. Mira, por ejemplo, aquí hay un plano que del escáner salió un poco irregular. Le decimos que queremos esta cara en plano, 10 milímetros de tolerancia, y ahí veis cómo nos hace una media, ¿vale? Calcula pues, la media de toda la superficie y nos hace una media. Bueno, pues con esto, si trabajásemos este archivo, igual que hemos trabajado el de la pieza cilíndrica, pues conseguiríamos finalmente relacionar todas las caras y hacer un solo sólido, ¿vale? Si por el contrario nosotros quisiésemos eliminar estos agujeros, eliminar la superficie, y nosotros quisiésemos eliminar estos agujeros, estos orificios, para ponerlos en otra zona o hacerle un único orificio en el centro, bueno, nos vendríamos a eliminar malla, y aquí, bueno, en forma de cuadrado, faceta de mallas, nos dejaría seleccionar esta malla, ¿vale? Nos permitiría hacer un agujero, es decir, la malla que estoy seleccionando que se queda en color verde, luego nos la eliminaría, ¿vale? Bueno, creo que se ha quedado seleccionado. Tenía el siguiente archivo ya hecho para no perder ese tiempo. Nada. Y bueno, pues lo que comentaba, ¿vale? Nosotros reconoceríamos todas estas caras en planos, en círculos, en cilindros y podríamos, pues de este archivo escaneado a tener un archivo digital y que sea modificable, editable, ¿vale? Bueno, estoy, como he comentado, con un portátil, quizás no es el más rápido. Y bueno, los que pudisteis estar la semana pasada también en el webinar, hicimos un diseño rápido de una bisagra. Le vamos a aplicar también esta optimización topológica a la bisagra, ¿vale? Vais a ver cómo queda. Simplemente reconoceremos que el eje donde va, el eje de la bisagra sí que se tiene que quedar tal cual y los puntos de sujeción
por tornillos, ¿vale? El orificio que tiene en un lateral. Y luego el resto, pues que nos haga una modificación conforme mejor vea. Mediante algoritmos y tal, pues que lo calcule. Bueno, esto se me ha quedado. No suele tardar mucho. Nos queda poco tiempo también. Quería explicaros unas cosas antes. Y bueno, pues podemos aprovechar si queréis para ver algo de dudas. Es lo que te iba a comentar, Lorenzo, Sí. que si quieres, pues bueno, había un par de dudillas, una ya, pues bueno, la has solucionado con lo último que has hecho, ¿vale? Mira, Vale. Joan nos pregunta, ¿vale? Buenos días, si las superficies son tangentes entre ellas, ¿cómo lo harías? Gracias. Es decir, a la hora, entiendo, de seleccionar todos los planos mediante, digamos, manual, como lo has hecho, ¿vale? Aquí, a la hora de reconocer las superficies, únicamente nos deja manipular o bien planos, cilindros, conos, ¿vale? En este caso, en la parte esta azul que vemos, sí que sería en cono, ¿vale? Entonces, simplemente nos deja manipular en superficies ese tipo de conceptos, ¿vale? Perfecto. Luego, David Vargas nos había preguntado si se podía hacer la selección de regiones de manera automática, cosa que ya has hecho, ¿vale? Sí. No sé si quieres añadir algo al respecto o, en fin, si hay algún tipo de piezas que se seleccionen mejor de manera manual o siempre se recomienda la herramienta automática. Pues muchas veces cuando queremos hacer la ingeniería inversa de una pieza, no nos hace falta reconocer todas las caras. Sí, Entonces, pues bueno, simplemente a lo mejor un orificio que el escáner no nos ha sacado porque bueno, es profundo y no nos ha sacado todo el orificio, pues simplemente marcar esa parte y hacerle ese vaciado completo a ese orificio. Y después podríamos también modificar, pues si nos lo ha sacado en diámetro 8,01, pues hacérselo en 8, exacto. ¿Vale? Podríamos ir modificando eso. Entonces, bueno, no hace falta el automático, según la pieza como sea, si es muy orgánica, nos va a reconocer un montón de caras que no van a ser todas esenciales. Simplemente, en forma manual, pues vamos a identificar las partes que sí que queremos. correcto. Entonces, la siguiente pregunta que nos hace Margarida, a lo mejor no se responde del todo, pero casi con lo que acabas de decir. Es decir, nos pregunta, buenos días, para diseños más curvados, geometría orgánica en este caso, ¿se sigue el mismo procedimiento? ¿Vale? No, por No. ejemplo, si tenemos una superficie que tenga diferentes radios, el software no es capaz de sacarnos esa superficie de malla a superficie, ¿vale? No, Ajá. no sería capaz. Está más pensado para piezas técnicas, ¿vale? Para piezas que, bueno, pues que tengan superficies planas, cilíndricas o en forma de cono. Ah, vale, Bueno, por no perfecto. perder mucho tiempo más y no jugármela, Sí, voy a cerrar y ahora lo vuelvo a abrir. ok, Vale, quiero que me dé tiempo a explicar unas cosas también. vale. Pero bueno, simplemente aquí seleccionando en color verde me deja eliminar ese trozo de la malla y después nos dejaría rellenar los agujeros, ¿vale? Con esta herramienta de aquí. Simplemente eliminaríamos la malla y rellenaríamos. Nos deja identificar cuál es el contorno, en este caso sería este, ¿vale? Pero no quería hacer este, sino llegar a tapar los dos orificios. Nos dejaría marcar el contorno, podríamos rellenar agujeros y, bueno, por mediante algoritmos, pues también es capaz de calcular cuál sería el relleno más óptimo para la geometría de la pieza. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues me ha dejado ahí un poco. Nada, tranquilo. Los software ya sabemos cómo son de vez en cuando. Sí, sí. Nada, a ver, con Vale, un ordenador de mesa pues siempre vas un poco sí, más seguro, ¿no? Más potente y... sí. Lorenzo, entre que te cierra el software, ¿vale? Teníamos una Sí, última pregunta de Freddy, que nos pregunta lo siguiente, ¿vale? Buen día. Para hacer un sólido, usaste el comando unida, en este caso el comando unión, como para hacer
cómo hacer para unir un sólido a un sólido formado a partir de superficies. Vale. Si quieres, lo dejamos pendiente ahí, acaba esto y ahora volvemos a la pregunta de Freddy, lo que tú consideres oportuno, Lorenzo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, mientras me acaba de pensar el software que se me queda parado, bueno, habéis visto que sí que se ha eliminado, ¿vale? Sí que se ha eliminado esa superficie, simplemente pues se ve un contorno así anaranjado, nos dejaría seleccionar, se nos quedaría en verde y podríamos taparlo. Bueno, voy a reiniciar el software. Y bueno, comentando también a Freddy, tenemos herramientas para poder unir, ¿vale? Incluso para hacer también particiones de sólidos. Es decir, cuando nosotros superponemos un sólido con otro, podíamos hacer esa partición. Entonces, bueno, podíamos integrar estas dos piezas. Si tiene un encaje y no está implementado en el diseño, pues nos podría facilitar esta segunda pieza extraer el material que fuese conveniente de la otra pieza. ¿Vale? Podríamos superponerlas y restarle el material. Eso sí que se puede hacer. Bueno, como veis, esto está pensando también más de lo que estaba pensando con el otro archivo STL. Este archivo, bueno, tiene cierta calidad, viene exportado de un escáner y, pues bueno, los cálculos se hacen mucho más lentos. Lo que quería dedicar estos últimos minutos es para, bueno, pues enseñaros otro tipo de piezas, cómo hacer el diseño generativo, ¿vale? Pues, no sé, por ejemplo, la bisagra que he comentado, o si tuviésemos, por ejemplo, una escuadra de una estantería, ¿vale? Esto se puede extrapolar, pues bueno, a todo. Hacer lo que sería el agarre de una suspensión de un coche, por ejemplo. Bueno. Qué lástima, qué lástima. No te preocupes, ¿vale? Vemos lo que sea posible, ¿vale? Como hemos Sí, ido solventando dudas antes de llegar al turno de preguntas, pues bueno, vamos a hacerlo tranquilamente, ¿vale? Si quieres quitar la pantalla o lo que sea y hacer las operaciones que necesites. sí. Hombre, ya lo siguiente es apagar el ordenador y enchufarlo, que no creo que sea suficiente, pero bueno. Por eso te digo. Venga, pues vamos a hacerlo, sí. Así nos quedan unos minutos y podemos llegar seguro. ¿Vale? Perfecto. Ahora conecto. Venga, tranquilo. Vale, pues bueno, mientras Lorenzo vuelve, ¿vale? Que esperemos que sea en breve, más que nada porque entiendo que ha tenido un pequeño problemilla al tener diferentes piezas con el software, ¿vale? Pues bueno, si hay alguna duda más al respecto de gente que ya esté utilizando el Solid Edge o bien que vea herramientas que pueden ser útiles para ellos, pues por favor, preguntarnos, ¿vale? Dejarnos en el chat todas las preguntas posibles. Aún así, si vemos que ha quedado algo por explicar o algo por enseñar al menos, ¿vale? Si vemos que no se ha mostrado todo bien, intentaremos planificar otro webinar, ¿vale? A efectos simplemente de tratar estos temas, ¿vale? Y pues bueno, cualquier cosita que quede pendiente, no os preocupéis que lo veremos, ¿vale? Los directos son así a veces. No podemos controlar. La tecnología. Sí, sin duda. Vale, está Lorenzo conectando. En breve va a entrar. ¿Me escucháis? Perfectamente. Lorenzo, perfectamente.
Perfecto. Bueno, a ver si puedo compartir pantalla. Usted no puede iniciar la función de compartir pantalla mientras otro participante está compartiendo, ¿vale? Sí, a ver, dame un segundito, por favor, Lorenzo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale. Voy abriendo yo. Es más que nada... A ver, ¿puedes hablar un momento, Lorenzo? Sí. Vale, ok. A ver. Es que el problema es que no se ha llegado a salir bien del Zoom anterior, ¿vale? Y la plataforma queda bloqueada de manera Anda. anterior, ¿vale? Pero no te preocupes, ¿vale? No te preocupes. Bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo. Vale, entiendo que no te deja compartir, ¿verdad? Sí, eso es. Dame un segundito, ya mismo te lo soluciono, ¿vale? Vale, vale, gracias. Venga, Bueno, pues vamos a ver. como Esto por aquí. comentaba... Vale, Lorenzo, intenta compartir pantalla, por favor. Vale, perfecto. Intento ahora. Venga, muy bien. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues teníamos esta bisagra que la diseñamos la semana pasada, ¿vale? De forma rápida. Y si quisiésemos hacer este diseño generativo, nos vendríamos a diseño generativo, crear estudio generativo. Como os he comentado antes, pues bueno, vamos a decir unos puntos fijos, vamos a decir que esos puntos fijos van a ser los ejes, vamos a poner un desplazamiento de 2 milímetros, es adecuado, ¿vale? Y vamos a hacer también que nos respete estas zonas donde van los encajes, ¿vale? Los tornillos en este caso. Seleccionaríamos todas estas superficies caras. Vale. Botón derecho. Nos ha reconocido estas caras. Ahora vamos a decirle las fuerzas, ¿vale? Vamos a poner que es para una puerta de una maquinaria industrial. Vamos a decirle que las fuerzas van en la otra dirección. Aquí, ¿vale? Con desplazamiento de 2 milímetros y vamos a decirle lo mismo a esta parte. Botón derecho. Una vez ya teniendo las fuerzas, la orientación y los puntos fijos, ya nos deja generar. Generaríamos, ¿vale? Para no perder mucho tiempo lo vamos a dejar así. Vamos a hacer un par de estudios. Vamos a generar así, a ver cómo queda. ¿Vale? Esto cuanto más calidad tenga, pues más cálculos va a hacer, más fino va a quedar la malla, ¿vale? Pero bueno, también tengo comprobado que llega hasta un punto. ¿Vale? Esta sería la figura que nos ha dejado Solid Edge. Vamos a echar para atrás, vamos a hacer otro cálculo. Vamos a decir que nos respete las mismas zonas. Vamos a decirle también las fuerzas en la misma dirección. Se nos ha quedado ahora 1,5. Vamos a dejarlo en 2. 2 milímetros. Y vamos a hacer un cálculo ahora variando la reducción de masa. Vale, vamos a bajarlo. Vamos a ver si he hecho algún cambio. Y esto a veces pues es ir probando, ¿vale? Tenemos que hacer al menos pues, 1 o 2 simulaciones para ver un poco por dónde apunta. Incluso hay veces que si le rebajas demasiado de material no te deja, ¿vale? Bueno, pues a mí concretamente me gusta más este cálculo que el anterior que nos ha hecho, ¿vale? Si hiciésemos también la operación del entorno conjunto, podríamos posicionar las dos bisagras y ver cómo quedaría en su conjunto, ¿vale? Por último, me gustaría hacer otro diseño, lo voy a hacer rápido. Isométrica pieza.
bloqueamos el plano, F3, vamos al centro de 100 por 200, quiero seguir en horizontal, vale. Vamos a hacer unos orificios, bueno, que sea a ojo, de 8 no, que sea de 20. 20 aquí y 20 aquí. Bueno, vamos a extruir esta superficie. Vamos a darle 30 milímetros. Vamos a hacer el diseño generativo de esta pieza, ¿vale? Crear estudio. Vamos a decirle qué puntos fijos queremos. Nos va también a preguntar cuánto desplazamiento. Voy a seleccionar los 3 puntos que quiero que sean fijos. ¿Vale? Esto sería una pieza, un soporte para cualquier tipo de maquinaria. Bueno, esta sería la forma más fácil, mecanizándolo en forma cuadrada para no perder mucho tiempo en el mecanizado. Nosotros aquí le hemos dejado, vale, un 8,8 milímetros y medio. Perfecto. Bueno, vamos a decirle la orientación. Vale, no se nos ha quedado guardado. Ok, ok, botón derecho. Vale, la fuerza. Vamos a indicar esta fuerza y vamos a indicar también esta otra fuerza. Vale. Bueno, podéis ir orientando, ¿vale? Yo no las he orientado con mucha precisión, podéis ir orientando la fuerza hacia donde la queréis. Botón derecho, ya nos ha dejado generar, vamos a generar. Vamos a hacer un cálculo un poco mayor, a ver, no va a tardar mucho igualmente. No sé si hay alguna pregunta. De momento no, bueno. Pues Lorenzo, simplemente una pregunta sencilla. Nos pregunta, bueno, David intentó echar un cable, gracias David, ¿vale? Y Arnaldo nos ha preguntado en 2 sitios, ¿de acuerdo? Sí, ¿La edición Signing de Solid Edge es compatible con la versión ST10? a ver, son licencias diferentes. Correcto. Sí, no puedes... entiendo que el ST10, que es la licencia que tiene, no tendrá el módulo de diseño generativo. Entonces, bueno, en este caso no podrías tú ponerle la llave Physical Pen, la licencia del Solid Edge Designing, Correcto. para poderlo explotar en el ST10. Ok, pues nos queda una luego de José María, que si quieres la vemos ahora después. Vale. Bueno, pues yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿vale? Si acaso, mira, mientras hacemos la última duda, pues podemos hacer un cálculo un poco mayor, a ver qué nos genera, a ver qué tipo de diferencias hay. Bueno, pone 27 minutos, pero no es tanto. Vale, perfecto. Pues mira, José María nos pregunta lo siguiente. Buenas. ¿El sonido que se obtiene después de la optimización puede ser modificado puntualmente a nuestro gusto por algún requisito? Nosotros podríamos modificarlo, pero al darnos unas formas muy orgánicas, no podríamos llegar a hacerle esta ingeniería inversa, este reconocimiento de las caras. Nos dejaría hacerlo bruscamente, es decir, dibujarle en boceto, dibujarle un círculo, extruir ese círculo en forma negativa y poder hacer pues, un orificio más grande, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una forma de evitarlo. Pero no tendrías tanta libertad a la hora de poder manipular ese archivo, ¿vale? Sería una forma muy orgánica y no te dejaría... ¿Ves? Aquí ahora, por ejemplo, pues sí que nos reconoce planos rectos o cilíndricos, que son estos de aquí, que le hemos dicho que nos respete, pero el resto de caras no lo podríamos manipular. Sí que podríamos hacer, como he comentado, hacer un círculo y extruirlo para hacer otro orificio más, ¿vale? O incluso sumarle alguna parte más, pues se lo podríamos ir sumando. Pero no tendríamos tanta libertad para manipular la geometría. Perfecto. Vale, bueno, pues este es otro cálculo que ha hecho. En el anterior que he hecho sí que le he puesto más reducción de masa,
y este sería pues otra reducción. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo hay diferentes materiales, podemos escoger el material que vayamos a utilizar, ¿vale? En este caso hemos utilizado acero. Si queréis podemos hacer una última prueba para ver cómo quedaría en ABS, alto impacto. Vamos a reducir material, que es lo que nos interesa. Bueno, no lo he puesto demasiada calidad para que sea rápido. Lorenzo, Joan Sí. nos pregunta si puedes, por favor, indicar el coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad, bueno, sí, supongo que se refiere pues, a que nos haga una geometría acorde al material que vayamos a utilizar y, pues bueno, habiéndole indicado nosotros las fuerzas, la orientación y la cantidad de fuerza que queremos en cada punto, y habiendo parametrizado perfectamente el material, aquí vemos unos predeterminados, se podría ampliar esta tabla de materiales. Teniendo todo eso bien parametrizado, el cálculo es exacto, ¿vale? El tema está en que muchas veces pues, es complicado parametrizar. Aquí tenemos ya algunos predeterminados, como el acero, en este caso el ABS, pero si tuviésemos un material nuevo que no estuviese dentro de la tabla, pues habría que parametrizarlo. Vale. Y también tener en cuenta que, por ejemplo, si esto lo quisiésemos imprimir con aditiva, con FDM, por ejemplo, pues claro, si lo imprimiésemos, que no tiene por qué, pero si lo imprimiésemos en esta posición, las capas seguramente en esta zona, si hiciese más fuerza de lo que podría soportar, pues se partiría, ¿vale? En estas zonas donde las capas son mucho menores. Entonces, claro, aunque tú parametrices perfectamente el material, después la orientación a la hora de la fabricación pues va a determinar también la resistencia de la pieza. Sí, se entendería que está bien optimizado para el mecanizado o bien para máquinas de fabricación aditiva que la unión entre capas sea, pues bueno, un tipo HP, por ejemplo, que sí garantiza piezas isotrópicas. Eso es, correcto. Correcto. O como el caso de Forlabs también, ¿vale? Faltaría parametrizar esta resina o ese material para HP, pero ya tendríamos ahí estos cálculos. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues en el chat interno de preguntas y respuestas, las dos que había de Arnaldo y de José María se han resuelto. Y luego, pues bueno, en el chat general no sé si hay algún tipo de pregunta más que queréis hacer, algo que os ha quedado en el tintero, cualquier duda. Bueno, en fin, hablo por Lorenzo, pero seguro que él me lo confirma, ¿vale? Si tenéis cualquier duda al respecto, pues bueno, escribirnos a cualquiera de los tres, ¿vale? Y os responderemos sin ningún tipo de problema. También algo que no hemos comentado, la ingeniería inversa, muchas veces si queremos hacer una pieza para una máquina en concreto, una parte de la máquina que no tenemos esa digitalización de la máquina, pues bueno, podemos escanear esa parte de la maquinaria y poder hacerle pues una carcasa adaptada justamente a su geometría, ¿no? Si estamos hablando de geometrías muy orgánicas, pues claro, si no tenemos ese archivo en digital, pues es imposible de acertar, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a esta geometría que digitalizásemos, podríamos diseñar encima de esa geometría por la pieza que quisiésemos. Entonces, bueno, algo que no hemos explicado, pero que también es lo que están usando muchos de nuestros clientes. Muy bien. Bueno, pues este sería otro cálculo con otros parámetros diferentes y sería ir un poco jugando, ¿vale? Joan nos ha preguntado si, pues bueno, es posible dar un offset a la superficie digitalizada. Vale, entiendo hacer un corte en cualquiera de los planos o en cualquiera de los lados. Hacer un corte te refieres, ¿no? O sea, si quisiésemos rebajar esta parte. Correcto, un offset, sí. Sí, pues tendríamos que dibujar la geometría que quisiésemos, ¿no? Correcto, en plano de corte y después extruir en forma negativa y nos dejaría manipular en ese sentido.
Nos pregunta eso, si quisiéramos hacer una carcasa a la pieza, ¿vale? Es decir, hacer una carcasa a la pieza que estás haciendo ahora mismo. Si sería posible. Entiendo que sí, porque ya lo has comentado. Sí, sí, es decir, mira, imaginaos que nosotros tenemos un bloque cuadrado, macizo, y queremos restarle pues esta parte, ¿vale? Entonces la superpondríamos, le restaríamos la parte y ya nos quedaría pues simplemente que retocar esta carcasa para que se adapte exteriormente a lo que nosotros estamos buscando. Pero la parte interna estaría perfectamente acoplada a la geometría que nosotros le hubiésemos hecho la reducción. Muy bien. Correcto. Vale, pues por favor, si hay alguna preguntilla más, estamos a vuestra disposición, ya sea de SolidEdge, del escáner 3D, de lo que necesitéis, preguntarnos y daremos respuesta. Sí. Perfecto, Lorenzo. Pues en principio no hay ninguna pregunta más. En cuanto tú des por finalizado el tema del Solid, pues terminamos Sí. el webinar, ¿vale? Nada, ya está, ya está. Estaba intercambiando un poco las fuerzas, cambiando las de dirección. Seguramente nos hubiese dado una geometría diferente, pero bueno, al final de cuentas, bueno, esta pieza es inventada, no tenemos determinadas las fuerzas, las orientaciones, pero bueno, uno si está diseñando la pieza, pues sabe perfectamente hacia dónde va la fuerza y sería simplemente aplicárselo a la pieza y darle a generar. O sea, simplemente con eso. Muy bien. Perfecto. Vale. Ok. Bueno, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Esperemos que os hayamos pues, un poco abierto los ojos a distintas posibilidades que tiene el software. Y bueno, pues simplemente que estéis atentos y habrán más webinars en un futuro próximo. ¿Vale? Dejadnos también cualquier comentario a los emails que os ha enseñado mi compañero José Javier Villajos, y cualquier duda que tengáis o sugerencias para próximos webinars, pues estamos atentos y podemos hacer algo que se adapte más a vuestras necesidades. Perfecto. Sobre todo si veis que algo bajo a lo que necesitéis vosotros para vuestra producción o vuestra forma de trabajo, escribirnos e intentamos hacer, pues bueno, como hemos hecho con el Geomagic Essential, un webinar solamente para resolución de dudas específicas, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte, gracias Dani, gracias Lorenzo, como siempre, a los dos, y nada, damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a los asistentes y cualquier duda estamos a vuestra disposición, ¿vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo, Lorenzo. Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Vale, y a vosotros, asistentes. Muchas gracias a todos los asistentes y la participación y bueno, lo que han dicho ellos, cualquier cosilla que tengáis de verdad, no dudéis en consultarnos, mandando un email. Si quieres, pon como siempre para terminar la diapositiva con los emails o lo escribimos aquí en el chat si queréis. Sí, la puedo poner, no te preocupes. Y bueno, dejo de compartir. Venga, estupendo, muy bien. De todas maneras, yo pongo el mío en el chat también, por si lo quieren tener ahí. Eso es. Y escribirlo vosotros también en el chat. Perfecto. Os lo he dicho, cualquier preguntilla a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.